Estamos. Bueno, muy buenos días para algunos, tardes para nosotros acá en la reunión. Hoy tendremos entonces nuestra segunda jornada de este coloquio internacional de estudios afrohispanoamericanos. Les agradecemos a todos y a todas por su presencia y su puntualidad. Para no alargarme mucho, pues quisiera agradecer la presencia y el diálogo, digamos, los diálogos que se hicieron ayer, que fueron muy enriquecedores y quisiera llamar la atención sobre pues un diálogo que queríamos hacer por la mañana en honor al profesor, en homenaje al profesor Tardieu, donde iba a estar presente el profesor Jaime Arocha, porque por razones, digamos, de calamidades de última hora no pudo estar. El profesor Arocha, pues de todas formas está muy interesado en establecer este diálogo y pues lo vamos a pasar su conferencia para el cierre del día viernes. Entonces están todos y todas cordialmente invitados, sobre todo porque el profesor Arocha pues nos comentó su interés en comenzar su presentación aludiendo a que al programa UNESCO de la Ruta del Esclavo pues fue la ocasión para conocer al profesor Tardieu. Entonces está muy interesado también todos y profesor en establecer ese diálogo. Entonces, pues ese es el cambio que hubo. Y el día jueves tendremos un cierre, digamos que íbamos a tener el viernes musical, del que ya les hablaremos pues más adelante. Bueno, yo le doy paso a Mónica para que empecemos entonces con nuestras mesas de hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, yo tengo el enorme placer de presentar esta mesa dedicada a la historia cultural afroperuana y de presentar a 4 grandes ponentes que nos van a llevar realmente por un viaje cultural a partir de distintas manifestaciones, ya sea historia, pero música también, fotografía, acuarelas. Entonces va a ser realmente muy diverso y vamos a poder abordar desde estas distintas fuentes gran parte de la historia, además porque empezamos desde el siglo XVI, de la historia cultural afroperuana. En primer lugar, vamos a escuchar a Fernanda Laiza, que es traductor público juramentado en el idioma chino, en directo e inverso, entonces hace las traducciones de chino a español y viceversa. Es graduado en geología con especialidad en paleontología. También ejerció la docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela Profesional de Geología, y fue profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Departamento de Humanidades, donde tuve la oportunidad de conocerlo en calidad en condición de alumna. Cuando él tenía a su cargo varios cursos muy inspiradores e interesantes en el Centro de Estudios Orientales. Entonces, bueno, es para mí un enorme placer dar paso a la presentación de Fernanda Laiza. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, profesor Tardieu, amigos de la Universidad de la Reunión y público que está escuchando. Me siento enormemente complacido de presentar mi ponencia que tiene por título El barrio de Malambo y los rastros de la primera presencia de africanos esclavizados durante los 2 primeros siglos de la historia limeña. Bueno, siempre me viene de hacer esta reflexión que tiene que ver de repente con este interés que tengo también en el mundo chino, y es esta frase: cuando un navegante genovés, a las órdenes de los reyes de Castilla y de Aragón, provisto de un instrumento de alta tecnología china, que había recibido a través de mercaderes árabes y que se llamaba la brújula, bueno, llegó a las costas, bueno, de las, a una isla del Caribe, ¿no es cierto?, bueno, cerca del continente americano. Se puede decir que inició la globalización
desde mi punto de vista. Es decir, dejaron de existir fronteras, océanos, bueno, infranqueables que separaran, bueno, a los pueblos de la tierra. Con la llegada de los españoles a América, y al Perú llegaron a partir de 1527, no solamente llegaron los españoles, sino también llegaron, lo sabemos, los africanos y también los asiáticos. Voy a hacer referencia en algún momento al padrón de indios que viven en la ciudad de Lima en el año de 1613, hecho por comisión del virrey Marqués de Montes Claros, ¿no es cierto? Y que está publicado en una versión mimeografiada por el Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos en el 1968, cómo se describe, bueno, la existencia en esta ciudad de Lima, donde yo vivo, de, bueno, comunidades, dicen ellos, de indios, de la China, de la India y de la India de Portugal, es decir, chinos que venían del Japón, bueno, asiáticos en realidad que venían del Japón, de Macao, de Filipinas y probablemente también del interior de la China, sin duda también una buena cantidad de población africana. Yo quisiera compartir precisamente del estudio preliminar bueno, de esta publicación del Seminario de Historia Rural Andina, esta tabla, la tengo aquí un poco pequeña, ojalá que pueda, que es tomada, bueno, de esa versión mimeógrafo, ¿no? Tenemos la población de Lima en el año de 1614. Para facilitar, bueno, visto que tengo en realidad una versión fotocopiada, he hecho, pues, sin causar daño a una fotocopia, eso es intrascendente, las sumatorias y tenemos españoles más religiosos, probablemente españoles también en el fondo, eran 45,8%, negros y mulatos, es decir, quizás hoy día diríamos africanos y descendientes de africanos, 44,9%, y bueno, indios y mestizos, aquí hay que aclarar, bueno, el concepto de mestizo, creo que durante toda la historia virreinal, bueno, se refiere a los mestizos de españoles con indígenas, con indios americanos, ¿no es cierto? 8,7%. Es decir, en buena cuenta es bastante fácil notar que, digamos, los españoles eran 46%, los africanos 45% y los indios y sus mestizos algo menos de 10%. La población de Lima, entonces, evidentemente tenía una altísima componente de africanos, y creo que si imagináramos la Lima de esa época, si nos trasladáramos en el tiempo y en el espacio a la Lima de esa época, veríamos una ciudad, bueno, donde veríamos seguramente muchas personas con, bueno, este aspecto de, bueno, españoles, de africanos, y en realidad muy pocos indios. De lo que he podido conocer de tablas estadísticas de los censos en Lima, estos porcentajes, quizás con algunas variaciones pequeñas, se han mantenido durante todo el periodo virreinal del Perú, que acaba precisamente hace 200 años, en el año 1821, la incursión de las poblaciones mestizas, si es que entendemos por mestizo, bueno, las mezclas, vamos a decir, de descendientes de españoles y de indios, esa proporción ha aumentado mucho, pero sobre todo a partir del siglo XX. Hoy en día Lima es una ciudad verdaderamente mestiza, pero en el sentido, digamos, más amplio y moderno de la palabra. Es decir, que, digamos, está conformada por pobladores de, bueno, de todas las razas. Bueno, esto para, digamos, introducir el tema, bueno, de Malambo. ¿Qué cosa es Malambo? Malambo es un barrio dentro de la ciudad de Lima. Vamos a tratar de ver, perdón, no, estoy... Bueno, Malambo es un barrio de la ciudad de Lima que está ubicado en la parte norte de la Lima, bueno, de la Lima histórica, de la Lima virreinal. Este plano es de principios del siglo XVIII.
o sea, un poquitito afuera del margen de tiempo que yo he querido fijar para mi ponencia. Y podemos ver entonces que Lima, digamos, en el siglo XVIII, en realidad a partir de 1685, estaba rodeada de una muralla en su sector, digamos, más grande, es decir, el que está ubicado al sur del río Rímac. Y en la parte norte existía lo que se llama el arrabal, comúnmente el arrabal de San Lázaro, al que se, digamos, accedía, digamos, por el único puente, bueno, por lo menos firme, de piedra, el puente de piedra que todavía existe, que está ubicado detrás del Palacio de Gobierno y de la Plaza de Armas o Plaza Mayor de Lima. Bueno, se cruza este puente y se llega, digamos, a la iglesia de San Lázaro, y entonces este arrabal ha recibido durante el periodo virreinal el nombre de Arrabal de San Lázaro, pero hacia las afueras del arrabal, quisiera decir, bueno, quizás el arrabal del arrabal, ¿no es cierto?, era otra realidad. El plano que estamos viendo, bueno, nos permite, digamos, leer, bueno, en francés precisamente, Faubourg de Malambeau, algo así, ¿no es cierto? Perdonen por mi propia pobre pronunciación del francés. Curiosamente, este mapa o este plano de Lima que proviene de François-Amédée Fressier, que escribió un libro sobre su, sobre su viaje a la América Meridional y entre ellos el Perú y Lima. Digamos, en este plano, todo el arrabal, vamos a decir, al norte del río Rímac, está conocido con el nombre de Malambo. Y otras publicaciones, otros planos hechos a partir de eso, también recurren o omiten hablar de San Lázaro y hablan solo de Malambo. Entonces yo creo que podríamos definir, bueno, dentro del arrabal de Lima, que podríamos decir es la parte fuera de la ciudad, es decir, dentro del arrabal, está San Lázaro, pero afuera de afuera está el barrio de Malambo. Bueno, como en el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XIX, el nombre de Malambo no fue tanto el nombre, vamos a decir, de un barrio de Lima, como aparece en este plano, sino solamente de una calle, esta aquí que estoy señalando aquí, aproximadamente, bueno, la tercera cuadra, ¿no es cierto?, si se cuenta desde la iglesia de San Lázaro, que está ubicada justamente en el cruce de la, calle principal que viene desde el puente. Bueno, la tercera cuadra es la calle de Malambo, pero Malambo no es solamente una calle de Lima, es en realidad un barrio, relativamente grande. En algún momento, si damos crédito a este plano, incluso fue el nombre de todo el arrabal ubicado, digamos, al otro lado del puente, a lo que en el siglo XIX llamaron los limeños el barrio de abajo del puente, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo quisiera ver un poco el detalle de este barrio de Malambo. Tenemos un plano, bueno, un poco más de detalle. Este plano es más reciente que el anterior, proviene de, bueno, la guía del viajero en Lima del año 1861, de manera que era un plano práctico para el que debiera bajar a Lima. Vemos de nuevo el río, el puente de piedra, bueno, la calle que lleva hasta la iglesia de San Lázaro, que está ubicada, y yo creo que esto es lo que podríamos decir el barrio de San Lázaro. Y saliendo de aquí, tomando este camino, que en realidad es más largo y no lo podemos ver porque el plano pues lo he seleccionado solamente un sector, bueno, con centro en Malambo, digamos, bueno, este es el camino que se llama de los llanos, es decir, el antiguo camino, quizás prehispánico, que comunicaba, digamos, a la ciudad de Lima o al antecesor de la ciudad de Lima con las provincias del norte del Perú.
En algunos casos, bueno, las embarcaciones, los viajeros, desembarcaban en Paita, al norte del Perú, es decir, casi, bueno, en el extremo norte del Perú, y luego proseguían el viaje en tierra, por tierra, a través del Camino de los Llanos. En otros casos, mucho más cómodo, sin duda, la embarcación podía llegar hasta el puerto del Callao, y luego del Callao, que está, bueno, hacia el oeste, ¿no es cierto? Hay otros caminos que conducían al centro de la ciudad, pero el camino de salida de la ciudad es el que, bueno, contiene el barrio de Malambo. ¿Qué cosa es Malambo? Malambo, digamos, es un barrio, no es solamente una calle. Aquí aparece con el nombre de calle de Malambo, una calle bastante grande. Bueno, pero hay también una calle de Bao, que es la que le sigue, una calle de Preboste, que es la que le antecede, y bueno, todo eso hasta la portada de Guía, que era, digamos, un punto de entrada a la ciudad de Lima. Bueno, el tiempo es corto y yo creo que me estoy exigiendo demasiado. Trato de cortar, digamos, bueno, el barrio de Malambo comprende una serie de nombres que sugieren en realidad la posibilidad, lamentablemente no está plenamente demostrado, de que los nombres de estas calles antiguos que existieron en el Perú oficialmente hasta 1861, pero que en realidad se han conservado hasta, bueno, hasta la segunda mitad del siglo XX, o por lo menos hasta mediados del siglo XX, hay nombres de etnias que podrían ser africanas. Es decir, Malambo, pienso yo, es el nombre de una etnia africana. Voy a hablar brevemente, inmediatamente después de esto. Minas parece ser también el nombre de otra etnia africana. Terranovos parece ser el nombre de otra etnia africana, y mondongueras, algunos dicen mondongos, en algunos planos aparece como mondongo, y hay quien dice que que pueda ser una corrupción o alteración de la palabra mandinga. Bueno, no lejos de aquí también hay una calle que se llama de Guinea. Bueno, todo esto, vamos a decir, en el arrabal del norte de Lima. Pues, ¿qué cosa es Malambo? Malambo es un nombre en realidad muy interesante, recurre en muchas partes de la geografía del Perú, pero también de la geografía de América. Bueno, el lugar sin duda más importante es, bueno, el municipio de Malambo, que está ubicado en el departamento colombiano del Atlántico, cerca de lo que ahora es Cartagena, perdón, Barranquilla. Malambo es anterior, según entiendo, a Barranquilla. Malambo es un antiguo, digamos, puerto dentro de, bueno, la zona, digamos, del Taica, del río Magdalena, en la parte final, cuando ya desemboca en el océano Atlántico y por tanto cerca de Magdalena. Malambo es también, para circunscribirnos al ámbito americano, el nombre de un barrio, bueno, de africanos o de descendientes africanos, tanto en Panamá la Vieja, quemada por el pirata Drake a principios del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, como, digamos, de Panamá la Nueva. Y Malambo es también, curiosamente, un lugar, digamos, la Barranca de Malambo, dice, en Entre Ríos, donde ayer, bueno, nuestra compañera en este coloquio nos habló precisamente de los, bueno, del culto de San Baltasar, ¿no es cierto? Es muy próximo a ese lugar. Malambo es además también, y aquí estamos ya cruzando el océano, una localidad en el África, en Angola, propiamente en el enclave de Cabinda, y entonces, bueno, Malambo es un nombre que parece ser que tiene un origen africano. Los datos estadísticos de las poblaciones de origen africano en el Perú en el siglo XVII hablan de, bueno, etnias africanas, malembas,
¿no es cierto? Parece ser que es lo mismo. Bueno, la relación que existe entre todos estos nombres nos sugiere la necesidad de encontrar una explicación que, bueno, sirva para interpretar los vínculos posibles existentes en todas estas localidades. En el Perú, aparte de, digamos, de Lima, existe, bueno, en Chorrillos, que es ahora un distrito de la Gran Lima, pero que en algún momento fue una villa y una ciudad separada de ella. Malambo se interpreta en el Perú como barrio poblado por descendientes de africanos, y hay en el Perú toda una larga tradición de vida en torno a este Malambo. Quiero decir que no solamente los topónimos referidos a bueno, a las posibles etnias africanas son, digamos, nos llaman la atención en la parte, digamos, norte de Lima, en el Arrabal. Quiero hacer ahora hincapié sobre este lugar que se llama Peralvillo. Peralvillo es también otro nombre recurrente en la toponimia americana. Hay en México, hay en la República Dominicana, hay en numerosos lugares en Chile y hay en numerosos lugares en el Perú. Hago hincapié en que, por lo menos en el caso del Perú y en el de Chile, muchas veces la palabra está corrompida con peralillo, porque es que la palabra peralvillo no nos dice mucho lo que pueda significar. Bueno, peralvillo, según el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias y Orozco, es, bueno, un pago junto a la Ciudad Real, a donde la Santa Hermandad hace justicia de los delincuentes que pertenecen a su dirección, a su jurisdicción, con la pena de saetas. Y existe el proverbio que reporta Covarrubias, la justicia del peralvillo, que después de asaetado el hombre, le fulminan el proceso. ¿Qué cosa es la Santa Hermandad? Esto lo podemos ver en los libros de cabildos de Lima. La Santa Hermandad es una especie de policía rural, bueno, encargada, bueno, de arrestar principalmente en realidad a los fugitivos, a los africanos y descendientes de africanos esclavizados, fugitivos. La policía rural era, bueno, precisamente esta hermandad. Cada año, el 1 de enero, se reunía el Cabildo de Lima, eso consta en los libros de cabildos que se encuentran publicados del primer siglo, ¿no es cierto?, de la historia de Lima, desde 1535 hasta 1639, si no me equivoco. Bueno, cada año se elegía bueno, el alcalde de la hermandad y alguaciles de la hermandad, que eran, bueno, los encargados de pues hacer esta función de policía rural precisamente para capturar a los esclavos o a las personas esclavizadas fugitivas. Bueno, en realidad hay mucho más que decir, pero creo que el tiempo es corto y bueno, eventualmente pues creo que puede quedar para las preguntas, bueno, más adelante, si es que las hay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo, bueno, voy a reservar mis preguntas para la parte final. Tiene mucha connotación toda la zona que nos has mostrado de Lima, abajo el puente. Y bueno, voy a reservar estos comentarios y algunas preguntas para el final. Gracias. Voy a presentar ahora, vamos a dar paso a la segunda ponencia a cargo de Daniel Matthew. Bienvenido. Es Daniel, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción en Chile. Es autor de varios libros de poesía, crítica literaria y estudios culturales. Forma parte de la cátedra del criollismo. Es un espacio de difusión e investigación de la canción popular costeña del Perú y colaborador permanente del Centro de Desarrollo Étnico. Es profesor en el doctorado de literatura latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y nos va a presentar una ponencia titulada Los obreros afrodescendientes y la creación del vals limeño. Muchas gracias. Daniel. Gracias. No es la cátedra, sino la catedral del criollismo.
y sí, es un espacio forjado desde abajo, básicamente por cantantes y músicos populares. Bueno, ayer se mencionó como 3 veces a Colombia. Quiero decir que la relación entre Perú y Colombia es fuerte, al punto que un poema de Julio Flores, colombiano, fue musicalizado por un obrero afrodescendiente, Juan Peña Lobatón. Yo te pido, guardián, que cuando muera borres las huellas de mi humilde fosa, no permitas que crezca enredadera, ni que cultiven, ni que coloquen funerarias losas. Quiero lamentar que hoy día los muertos estén siendo ocultados no por voluntad propia, sino por voluntad del gobierno colombiano. Y paso a mi ponencia. El vals nace hacia fines del siglo XIX e inicios del XX, cuando ya la ciudad ha crecido lo suficiente como para que haya una diferenciación entre los productores y los consumidores de cultura popular. Desde mediados del decenio 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, la economía internacional se caracterizó por una creciente elevación de precios, y en América Latina eso significó una creciente demanda que permitió el crecimiento de las ciudades. En lo que se refiere a nuestro tema, es el momento en que la canción deja de ser anónima y puramente oral para tener autor y ser registrada en varios formatos. Tenemos el formato escrito, cancioneros y lo que llaman el cuaderno de autor. Los autores escribían en cuadernos sus textos. Auditivo, discos que comienzan a grabarse en el caso peruano desde 1911, con Montes y Manrique. Y la fílmica, a partir de una serie de películas, más tarde hablaré de alguna. Quiero aclarar que no todos los que escriben valses son negros, aunque el decir popular de que quien no tiene de inga tiene de mandinga, debemos suponer que todos tenían algo de negro. Tampoco todos son obreros. Tenemos periodistas como Abelardo Gamarra, quizá el más importante compositor es Felipe Pinglo, que es el que institucionaliza lo criollo y consolida la idea de autor. Sin embargo, la presencia mayoritaria de los negros en el espacio popular limeño, de la que ya se han visto las cifras, hace que incluso los pisos se negrifiquen. La belleza para el pueblo limeño es morena, y eso lo vemos en las canciones. Por ejemplo, para no salir de Pinglo, el vals Rosa Luz, que fue publicado en el Cancionero de Lima número 898 a mediados de 1932, dice: la morena rosa luz, que es mi beldad, a quien amo con todito el corazón, saborea las delicias del cariño y ella vive muy feliz con su pasión. Igual efecto tiene la clase trabajadora. Casi un himno para los criollos es el plebeyo,
que es la historia de amor y desamor de un personaje que sale de la fábrica cuando ya no hay luz natural, la luz artificial cubre la ciudad y termina en un acto de rebelión. El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. En la presente ponencia, sin embargo, me interesa los forjadores del vals, un grupo de creadores que, como dije, no tiene consolidada la figura del autor, de tal manera que, por ejemplo, el vals ídolo puede tener una variante de un autor y otra variante de otro. Se recogen muchos poemas que vienen, por ejemplo, en los almanaques Bristol, y todavía no es totalmente registrada. Como digo, el registro discográfico comienza en 1911. Pero es una generación importante porque es la que crea el vals. La hipótesis es que hay una presencia muy importante de obreros afrodescendientes en esta creación del vals, o para ser más preciso, en la conversión del vals austro-alemán en canción popular limeña primero y costeña después, porque después hay vals tanto en el norte como en el sur. Como sucede con los géneros de música popular que están en proceso de recreación y conformación de nuevas corrientes, en el desenvolvimiento del vals hay una tensión constante entre el grado de complejidad de las canciones y la capacidad técnica del ejecutante promedio. Uno de los músicos que llegan a grados de dificultad era un carpintero afrodescendiente, Manuel Justo Arredondo Bolaños. Manuel Acosta Ojeda, en una entrevista que le hacen Llorens y Chocano, Manuel Acosta Ojeda, dicho sea de paso, vivió mucho tiempo en Malambo, aunque es surquillano, pero vivió mucho tiempo en Malambo, nos cuenta, hay un vals que se llama La Oruga. La letra pertenece a Abelardo Gamarra y la música a Manuel Justo Arredondo, negro que tocaba la música por partitura del barrio limeño de Monserrate. Entonces, podrán notar ustedes que la música es muy diferente a otros valses de esa época, 1900-1910. Este señor sabía música y hacía una melodía bellísima, y la gente no podía cantarlo. Eso me contaba Augusto Ascuez, dice Acosta Ojeda, porque no podían acompañarlo los guitarristas por las dificultades armónicas de la melodía. Hasta ahí la cita. Y es que esa maestría la habían adquirido con un trabajo adicional, con lo que llaman cachuelo acá, que era el tocar en bailes y retretas. Lima era una ciudad muy musical. No solo había música en los teatros, en las fiestas cerradas, sino que se daban retretas en parques y plazas para las que contrataban músicos que sabían tocar varios instrumentos, guitarra, mandolina, piano, laúd, y además sabían leer y escribir música. Algunos no sabían leer y escribir letras, pero sabían leer y escribir música. Acosta Ojeda, en otro espacio, en un artículo periodístico, cuenta que los padres del criollismo estaban a la búsqueda de la belleza melódica y literaria en sus creaciones. Muchas veces tomaron versos de poetas para dignificar el canto popular. Cita a otro afrodescendiente, Alejandro Sáez León, carpintero de oficio. Le puso música al poema de Federico Barreto, Las golondrinas.
Sin embargo, no es un vals que no ha quedado registrado, que pareciera que resulta muy atrevido. En uno de sus versos dice: cae a mi pie honrada o deshonrada. Sáez también musicalizó La Envenenada de Salvador García Torres, poeta mexicano, y La Envenenada es un vals curioso porque es demasiado largo, que estaban acostumbrados en ese entonces a los romances largos de la poesía española, y entonces asumían que el vals también podía ser largo. Cuando comienzan a aparecer los discos, recortan estos valses a la mala, y en muchos casos se llega a ser incomprensible la letra. El origen de este musicalizar, ya lo dije, tiene que ver con los almanaques Bristol. Eran publicaciones anuales y que se publicaba cada día del año con informaciones variadas y en muchos casos poemas. Otro obrero afrodescendiente, Alberto Covarrubias, trabajador del mármol, le puso música al poema Ocarinas de José Carlos Chirif, un poeta muy poco conocido, nunca publicó libros, publicaba sus poemas en la revista Variedades y en periódicos como La Crónica. De modo que hoy el único poema que se conoce de Chirif es el que pasó por las manos de Covarrubias. Otras producciones de Covarrubias son A mi madre, Tus pupilas, Las flores de mi bandera, El jilguerillo, Soy la rosa, Las limeñas, Sueños de amor, María Julia. Al morir su amigo Pedro Arzola, también negro pero sin oficio, le dedicó una canción. Arzola era un compositor de esos que podríamos relacionarlo con esos viejos juglares que llevaban las noticias de un sitio a otro. Por ejemplo, una de sus canciones sobre un condenado a muerte dice: Alejandrino Montes, el joven criminal que mató a sus patrones haciéndose fatal. Él lo hizo por venganza, según lo declaró, al repetir el crimen como los victimó. Otro importante compositor de la época es Braulio Sancho Dávila, que además es parte de toda una familia cultural, porque además de Braulio Sancho Dávila están sus hermanas Isabel, Bartola y Petronila. Bartola es quizá la más importante de las tres, aunque no ligada al vals sino a la marinera, importante bailarina de marinera y cantante de marinera también, al punto de que fue 3 veces invitada a Palacio de Gobierno a cantar y bailar ahí. En 1941 una actuación en el Teatro Segura la declaró representante de nuestra historia criolla. La marinera es proveniente de España, a diferencia del vals, que es austroalemán, y más propiamente, que estamos hablando en una isla, más propiamente de las Islas Canarias, como bien se puede ver en una de las marineras más clásicas, ¿no? Palmero sube a la palma y dile a la palmerita que se asome a la ventana que mi amor la solicita. Evidentemente, la palmerita a la que se le hace una serenata no es un árbol, es un habitante de las Palmas Canarias.
los árboles no se asoman a la ventana. Braulio Sancho Dávila, volviendo al vals, no tengo clara la fecha ni de nacimiento ni de muerte, pero pareciera que murió en 1920 o 22, de 34 años. Entre sus valses está Ídolo, La Guerra Mundial, un tema interesante porque se ve cómo tenían interés en lo que pasaba en el mundo, La Mariposa, Ausencia, El Peregrino, y algunas polcas, como Qué Bonitos Ojos, El Italiano y Triunfos de Amor. Dicho sea de paso, los italianos eran eran los panaderos de la época, y incluso hay un panadero, Domingo Yufra, que prestaba su trastienda para hacer reuniones de canción criolla, y que hoy ha sido inmortalizado por la existencia de un centro musical que lleva su nombre. La mariposa es algo así como una respuesta a un poema anterior. José Ignacio Basurto y Aguilar escribió para ayudar su pastoral un libro llamado Fábulas Morales. Entre otras, tiene un poema llamado La Abeja, donde dice que la abeja es trabajadora, con un vestido humilde, y no es como la mariposa que adorna mucho pero que no trabaja. Braulio Sancho Dávila invierte los valores y dice que justamente la belleza de la mariposa es su utilidad. En un jardín de bellas flores donde se oyen trinos de amores, la mariposa luce con sus lindos colores, orgullosa como una reina en su trono imperial. El vals Ídolo, como dije antes, tiene dos versiones. La que más se escucha hoy es la de Nicanor Casas, de la misma época de Braulio Sancho Dávila. La de Sancho Dávila tiene componentes bíblicos muy interesantes. Aunque faraón de amor, no me des plagas de vida. Ya acercándonos cronológicamente a Pinglo, y casi tan importante como él, nos encontramos con Pedro Espinel. Prácticamente autodidacta, porque en lo que educación formal se refiere, solamente tuvo primero de primaria. En 1925 llega a conocer a Pinglo, con quien mantiene estrecha amistad, al punto que la primera canción que hace es Murió el Maestro. En 1938 aparece en una película, Gallo de mi Galpón, en la que se canta El Plebeyo. En 1939 le prohíben sus valses, varios de sus valses, por lo menos El Bohemio y El Expósito. Se prohíben también las canciones de Pinglo, y tiene varios otros valses interesantes, como El Proscrito, en que cuenta las frustraciones de un expresidiario, Alejandro Villanueva, en homenaje al jugador del mejor equipo del Perú, Alianza Lima. Pobre Ciego, inspirada en el boxeador Alex Relly. Ave sin nido, que recrea musicalmente una novela peruana. Remembranzas, en homenaje a su madre. Más allá, compuesta con Adrián Flores Van, en recuerdo a su esposa fallecida. Y Páginas Rotas, que es un vals
en que anuncia la propia muerte, la muerte del propio autor. Hasta ahí es mi intervención sobre los valses, pero no quiero... No sé, Daniel, no te oímos en esta parte final. No sé si se ha cortado el sonido de pronto. Que se le cortó el sonido, pero no se ha dado cuenta. Sigue hablando, me parece, ¿no? No, creo que intenta... Escuchamos. No, seguimos sin oírte. Sí. Daniel, disculpa, me estamos escuchando. No te oímos, Daniel. Ah. Mónica, pues, dice, le estoy escribiendo un mensaje. Daniel pone a todos, lo dejo ahí. Parece ser que, bueno, o Hay se un ha dado problema. cuenta o sí. Ha escrito un mensaje, ¿no? ¿Puedo Sí, leerlo? sí, lo acabo de ver, gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación y volvemos con las preguntas con Daniel, que espero que el problema técnico se solucione hasta ese momento. Bien, bueno, voy a pasar entonces a la siguiente presentación. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Estela, quien estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y el máster en estudios ibéricos y iberoamericanos en la Université de Bordeaux-Montaigne, donde actualmente es lector de español y prepara una tesis sobre la fotografía y las migraciones entre Perú y Francia durante el siglo XIX. Y este es el tema, parte de esta investigación, es la que nos va a presentar bajo el título de Anónimas o Invisibles, Identidad e Imagen de las Amas de Leche Afroperuanas a través del lente de Eugène Courret. Gracias, Carlos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Antes que nada, quería agradecer la oportunidad a Andrea y Mónica de haber aceptado mi ponencia. Es un pretexto en realidad para abordar concretamente este tema pendiente que tenía yo en relación con estas fotografías especiales dentro de la obra de Courret. Y además es un tema urgente, creo yo, ya lo hemos mencionado ayer al inaugurar este coloquio. Nuestros países en América del Sur están viviendo las consecuencias de heridas que no han sanado y es bastante curioso que cumpliendo, ¿no?, nuestros bicentenarios se revelen ahora problemas que de alguna manera se encuentran, pueden encontrar su origen muchos años atrás, y es la intención en parte de esta presentación. También quería mencionar que es un honor poder participar en este homenaje al profesor Tardieu, una fuente incalculable de saber. Voy a compartir mi pantalla entonces para empezar. Espero que me alcance el tiempo porque hay demasiadas cosas que hablar. Es un tema muy sobre el que hay demasiado que rebanar. En realidad yo estoy compartiendo de mis interrogantes que tengo a propósito de estas imágenes que vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Estas fotografías de Courret, vamos a hablar luego rápidamente sobre quién es este personaje Courret, son un documento valioso en vista de que la documentación
la investigación en relación con las amas de leche en particular en el siglo XIX, además en Perú, es rara, ¿no? Estas imágenes, no vamos a tratar de verlo, son una fuente para conversar acerca de la historia material, ¿no? La vestimenta, los objetos que podemos ver en las fotografías, pero también las dinámicas familiares y sociales, y las posibles transmisiones culturales, y así como también las sensibilidades que están relacionadas con estas personas, tanto las personas fotografiadas como las personas que consumen estas imágenes, ¿no? Bueno, algo sobre lo que vamos a volver más en detalles acerca de estas fotografías son una manera de poner en escena estos cuerpos de las afroperuanas, no solo de ellas vamos a ver, pero en particular de ellas, pero que pasa por una objetualización que vamos a ver que no es tampoco exclusiva de estas amas amas de leche afroperuanas. Y vamos a ver en qué medida también estas representaciones son signos del estatus de determinadas clases sociales en Lima del 19. Ahora, estas fotografías permiten que estos cuerpos pasen a la posteridad, en efecto, pero, como ya lo anuncia el título de mi ponencia, muchas veces sacrificando el nombre, la mayoría, no, la totalidad dentro del corpus que he podido yo manejar hasta el momento, neutralizando su identidad, su nombre, y en los casos más saltantes, más, la palabra que venía a mi boca es espeluznantes, sin rostro, ¿no? Ahora, me interpela mucho la manera en que se consumieron esas imágenes en esos momentos y la manera en que consumimos estas imágenes ahora, ¿no? Muchos años después, ¿no? Cómo se transmitían probablemente a través de álbumes familiares. Estas fotografías no he encontrado hasta ahora cartes de visita, ¿no? Tarjetas de visita, específicamente de amas de leche o amas, como en realidad se les nombra aquí en mi corpus, pero suponemos que se difundían a un nivel de la intimidad de la familia, ¿no? Esto, además de esta intimidad, vamos a volver en detalle, y como una suerte de metáfora familiar, ¿no? Y que nos hace reflexionar acerca de el surgimiento de este espacio privado burgués de la casa y la relación de la mujer con la casa, ¿no? Bueno, rápidamente, para quienes no conocen a Eugène Courret, Michel, es un fotógrafo nacido en Angulema, que se instala en Perú hacia mediados del siglo XIX, 1863, e inicia un imperio fotográfico que dura 7 décadas, si tomamos en cuenta el inicio con Courret, los hermanos Courret, Achille y Eugenio, y también los sucesores, Adolphe y René Dubreuil, que terminan cerrando el estudio recién en 1935. Y estamos hablando de una producción actual de unas cerca de 50.000 placas que posee la Biblioteca Nacional del Perú, que involucran personalidades criollas, políticos, héroes, hechos históricos, la Guerra del Pacífico, el combate del 2 de mayo, una topografía también de la ciudad de la época, que nos permite ver este progreso post-guano, así como también la generación de estos tipos peruanos que eran también consumidos de una manera masiva por la sociedad limeña en ese momento, ¿no? Courret, entonces, es un personaje particular en lo que significa la construcción del imaginario visual peruano, ¿no? Casi cualquier persona ve una fotografía en blanco y negro e imagina que el autor es Courret, ¿no? O el estudio Courret. Ahora, este corpus, al cual se puede acceder, como ustedes ven, a través de la web, es de difícil acceso debido a la catalogación. La Biblioteca Nacional está trabajando actualmente mucho en mejorar el acceso a estas imágenes, pero resulta un poco difícil determinar, ubicarlas, puesto que no necesariamente tienen el nombre ama de leche o ama, ¿no? Entonces hay que buscar una por una para identificar esta, ¿no? Ahora, otra cosa que me interpela es quién es quien realmente nombra estas imágenes, ¿no? Y quién es el que realmente coloca ama, o ama, sí, ama, que es lo que más abunda en el corpus que he visto, puesto que recientemente he podido recibir los carnets que han digitalizado 11 cuadernos en los que Courret lleva el registro, Courret y los sucesores, el registro de las personas fotografiadas,
Y no he encontrado hasta el momento, aunque he recibido recién a finales de mayo este material, no he podido revisarlo profundamente, no encuentro estas referencias a ama, ¿no? Si bien podemos encontrar negrita o chino, ¿no? Signos de racialización en los apuntes, no hay todavía rasgos de que él haya sido específicamente quien haya nombrado a estas damas de esa manera, ¿no? A estas mujeres de esa manera. Bien. Algo que conviene para completar este vacío de información, lo que yo he hecho es tratar de confrontar estos documentos visuales con otros documentos, ¿no? Archivos familiares, epistolarios, la prensa, registros civiles. Algunos de ellos todavía tengo deudas pendientes, ¿no? Y otras experiencias semejantes en la región o en Francia, que es el caso que tengo más, digamos, a la mano y que me interesa en particular por mi investigación. Y como les decía, ver en qué manera también podemos acceder a la lectura que se hacen de estas imágenes ahora, hoy, en estos momentos, ¿no? Un poco de historia simplemente rápidamente. Bueno, esta actividad, digamos, por decirlo de alguna manera, existe desde hace mucho, ¿no? Pero podemos identificar que hacia el siglo XVIII hay una suerte de consolidación de esta práctica como una actividad, ¿no? Y como una preocupación también que fomentan el estudio, las críticas, las opiniones. Aquí, por ejemplo, también tenemos algunos grabados de ese momento, ¿no? Y podemos ver que es una práctica que continúa incluso hasta el 31. Si vemos aquí este pequeño ejemplo de Japón, ¿no? La nodriza de la joven princesa del Japón. Y vamos a regresar a esta cuestión de en qué medida hay una relación con la nobleza, con la aristocracia, ¿no? Ya Flora Tristán, en las peregrinaciones de Nueva Paria, y este mismo texto se reprodujo en la prensa francesa también, pues menciona que esta es una tradición, en el caso peruano, que proviene de la colonia de España, ¿no? Bernard Lavalle también ha mencionado la presencia de esta actividad a inicios de la colonia misma, en el caso del Perú, ¿no? Ahora, bueno, hay diversos conceptos vinculados, ¿no? Ama de leche, ama seca, como ustedes ven aquí, Juan de Arona explica muy bien que es la seca es la que sustituye a la de leche cuando el niño deja de consumir la leche materna. Lactancia mercenaria es otro concepto con el cual se refieren en diversos contextos en el mundo a esta práctica. Hay las amas de casa, que son las que nos interesan ahora, que son las que viven en la casa, en las casas burguesas, y también hay las amas que cuidan a los niños, que dan de lactar a los niños en sus propias casas, lo cual genera también vamos a ver, una dinámica entre diversos mundos, digamos, o clases sociales. Ahora, es un concepto que vamos a ver que se emplea hasta entrado el siglo XX, ¿no? Y que ha quedado esta idea de ama. Vamos a verlo hacia el final, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Ahora, Francia también resulta un paradigma en Europa, y es por eso que vamos a utilizar bastantes citas o experiencias de estas, ¿no? En el caso de Morvan es paradigmático, hay varios textos que describen cómo es una suerte de industria, ¿no? Que las mujeres se anhelan embarazarse para poder producir leche y ir a París a trabajar, a entrar en este mundo burgués. Y en ese sentido vamos a ver que probablemente en el caso peruano también signifique una bisagra, ¿no? Esta actividad entre el mundo rural y la ciudad, ¿no? Entre la plebe, ¿no? Como estas mujeres afroperuanas, que no solamente afroperuanas, de origen andino y otros, vamos a ver, y consideradas en ese momento la plebe, ¿no? Con los espacios privados, ¿no? Acá hay también el inicio de una concepción del espacio privado y público, ¿no? Interesante. Ahora, aquí hay una simple cita, creo que nos puede ayudar a ver de qué manera se ve esta práctica. 2D, ¿no? En el 84, dice así literalmente, ¿no? Es una vaca lechera al servicio de la burguesía, ¿no? Estas mujeres. Ahora, imaginemos un poco esta vida de estas mujeres, ¿no? Por las experiencias que en particular tenemos del caso francés y
español, por ejemplo, ¿no? Mujeres que son desposeídas de sus lazos afectivos, ¿no? Privadas de sus propios hijos, encargadas a otros parientes o a otras mujeres, separadas de sus familias, de los maridos, ¿no? En el caso de Morvan, en Francia, ¿no? Se menciona que es común que los maridos pues no trabajen porque lo que gana la mujer es suficiente para mantenerlo. Entonces imaginan consecuencias que esto puede tener a nivel familiar, ¿no? Ahora también imaginemos esta serie que de exámenes médicos que se enfrentan, médicos entre comillas, ¿no? A los que se enfrentaban estas mujeres para comprobar la calidad de su lecho, o sus condiciones para hacer este trabajo, ¿no? Ahora, a principios del siglo XX empezamos a ver que abundan más las imágenes de niños solos, ¿no? Acá vemos dos imágenes que son muy interesantes, ¿no? Si bien Pablo Asher puede sostenerse solo y ser fotografiado solo, a la izquierda tenemos la fotografía con la ama, ¿no? Entonces, a mí me pregunto, ¿por qué entonces la necesidad de colocar a esta mujer afroperuana para acompañar al niño, ¿no? Es que muchos, de hecho, de la literatura de la época describe lo inquietos que pueden ser los niños al momento de ser fotografiados. Imaginemos que hay que estar muy quieto y es algo bastante difícil en la época, estar quieto varios minutos en algunos casos. Es que necesitaban a las amas y a la relación que existe entre la ama y el niño para estar quietos, o es más bien que son un signo de lujo, ¿no? O aquí tenemos una cita de los Goncourt. Dice, ¿no? Uno está orgulloso de la nodriza que uno muestra, ¿no? Es como un espectáculo que uno da de sí, una ostentación de producción, ¿no? Entonces es claramente esto un tipo de discurso que se repite, ¿no? Y si pensamos, ¿no? en estos casos franceses, hay mucho al respecto. Ahora, como les decía, la mayoría de mujeres del corpus, de unas cerca de 50 fotografías aproximadamente que he podido hasta el momento identificar en estas miles de placas, de estas mujeres, de estas amas. La mayoría son afroperuanas, pero hay también mujeres andinas, mujeres blancas, ¿no? Como ustedes ven aquí, e incluso servidumbre extranjera, podríamos decir, estas mujeres blancas, es lo que yo me interpelo, me pregunto. Y estas fotografías entonces nos ayudan a darnos un poco cuenta de esta complejidad de las relaciones interraciales en una Lima, como ya se mencionaba antes, pluricultural y fascinante, ¿no? Ahora hay dos testimonios que en realidad voy a traer a colación, que tienen que ver específicamente con cómo ven, en este caso, dos franceses, a estas actividades y cómo están relacionadas con las mujeres afroperuanas, ¿no? En el primer caso, en la Géographie universelle de Malte Brun, de 1863, ¿no? Podemos ver que dice: las mujeres mulatas son buscadas como nodrizas y que saben ganarse la confianza de sus amas criollas, ¿no? Y esto de la confianza es algo que se ve mucho en los anuncios, ¿no? Que se busca no una descripción del cuerpo, de la robustez de las mujeres, la calidad de su leche, sino se busca en los pequeños anuncios del comercio, por ejemplo, de estas 60, 70, la confianza, ¿no? Es lo que se pone en valor en ese momento, ¿no? Y noten que antes Conrad Malte Brun hace alusión a esta concepción, esta idea que hay del negro asociado al vago, al disoluto, autores de la mayoría de los asesinatos. Es bastante claro cómo se ve a esta población desde estos ojos extranjeros, ¿no? A la derecha tenemos una cita de una carta que recibe Marie Maître de su tía, la baronesa Casilda Fales, en 1833, cuando van a nacer su primera hija, Elizabeth, en Lima. Su esposo León tiene la idea de contratar una de estas mujeres afroperuanas para que dé de lactar a su hija, y la tía le dice, pues, no, le damos aquí, ¿no? Atrás las mujeres negras, ¿no? Y rechazan esta propuesta de León, ¿no? Del esposo León Maître, instalados en Lima.
Como se puede apreciar por las fotografías y podemos imaginar por esta actividad, hay un vínculo de intimidad muy fuerte, ¿no? Y yo me pregunto en qué medida ha ido más allá de este vínculo, una transmisión cultural de este contacto, ¿no? Entre niños, bebés y amas. Esta cita del mercurio peruano que he tomado de un artículo en relación a las amas de leche de la colonia en Perú, ¿no? De Claudia Rosas, es bastante elocuente en lo que sienten las mujeres, las madres, de la relación esta, ¿no? Podríamos decir envidia de las amas, ¿no? Una de las cosas que empezaron a chocarme de María, la ama, ¿no? Fue el oír que no solo tuteaba a Clarisa y esta la llamaba mi mamá, sino que también dormía con ella, comía y jugaba con preferencia a sus hermanitas y aún a su misma madre. Yo sé bien que lo mismo sucede con casi todas las amas de leche, pero no por eso dejará de ser verdad que esto influye mucha bajeza en el modo de pensar de las criaturitas y engríe mucho más a las nodrizas. En efecto, María es la que manda en la casa, ¿no? Este pequeño fragmento del Mercurio peruano en 1791 resume varios conflictos de las madres en ese momento, ¿no? La transmisión de vicios, ¿no? De esta plebe, como hemos mencionado, como es descrita anteriormente, y el poder que adquieren en el seno de la familia estas mujeres, ¿no? Es algo que es bastante común en la literatura. A la derecha tenemos una imagen que rescata Cristian Silva Vasconcelos en este artículo que está citado allí, y en el caso de las experiencias en Bahía, ¿no? El distrito más africano, la comunidad más africana de Brasil, como menciona en el artículo ella. En esta carta de visita, que no sabemos el autor, podemos ver la transmisión que ella recoge en su artículo de estas prácticas culturales de llevar al niño en la espalda. Y también podemos apreciar algo que no vemos en las fotografías del estudio Curre, que es estos rasgos de su identidad cultural en la vestimenta que persisten en estas mujeres, en el caso de Bahía, ¿no? Ahora, hay hacia finales ya del siglo, ¿no? A partir de los años 70 del siglo XIX, hay una decadencia de esta actividad, ¿no? Y hay una serie de razones, que es el avance del higienismo, por ejemplo, hay una preocupación por la mortalidad infantil muy creciente en ese momento, ¿no? Hay mucha literatura, sobre todo en el caso europeo, en relación con esto. Y para el caso francés es particular, decía la década del 70, pues hay que considerar que la guerra con Prusia es un impacto social muy fuerte, y hay una preocupación por el despoblamiento que ha sufrido Francia, y en ese momento empieza una crítica muy furibunda, ¿no? Hay textos de Solá, por ejemplo, describen a estas amas cercanas bueno, son muy duros estos textos en relación con estas mujeres. Y empieza también a surgir esta idea de madre burguesa, ¿no? De madre que debe ser responsable de amamantar a sus propios hijos, ¿no? Porque también, bueno, consideremos que hay una deslegitimización de la vida aristocrática, ¿no? Y estas prácticas, como hemos visto, tienen tintes aristocráticos, que son, bueno, bastante comprensibles en un contexto de la colonial, en el caso peruano, ¿no? Ahora, estas dos imágenes son bastante impactantes, decía yo. Estas imágenes revelan a las mujeres, podemos imaginarlas, pero sus cuerpos están negados, ¿no? Sus rostros están negados. Habíamos visto que la mayoría son simplemente yama, pero en este caso ni siquiera tienen derecho a mostrar su propio rostro, ¿no? ¿Y qué es lo que permite entonces que Luzmila Cecar sí tenga nombre y sí pueda mostrar su rostro, ¿no? La condición burguesa, ¿no? El blanqueamiento, digamos, de su clase social, ¿no? Bueno, creo que voy a ir muy rápidamente, vamos a saltar esto, pero este tipo de interpelaciones también existen en otros contextos, ¿no? Vemos acá un cuadro de Frida Kahlo en el que ella también fue amamantada hacia los 12 meses por una indígena, ¿no? Que no conoce, ¿no? Y es muy, muy elocuente entonces cómo se oculta la identidad, ¿no? de esta mujer
con una máscara además de origen precolombino, ¿no? Ahora, esto es con esto que estas dos imágenes quería, bueno, ir cerrando. Son imágenes que yo he extraído de redes que circulan en grupos de fotografías en el caso peruano, ¿no? Y he tomado dos ejemplos y me gustaría que revisemos rápidamente. Primero, cómo son nombradas estas amas, ¿no? Ya podemos imaginar que es más bien el siglo XX, inicio del siglo XX, esta fotografía por la vestimenta. Y quien ha compartido la imagen ha nombrado esta imagen, esta foto, como linda foto de niños con su ama de color, ¿no? De color. Y los comentarios son muy interesantes para ver cómo se consumen estas imágenes hoy. Vemos comentarios que se refieren a yo también, ¿no? Tuve una mujer nana, andina, iletrada, ¿no? Y esta insistencia además con el término iletrada, pero que es considerada parte de la familia, ¿no? Para tratar de eufeminizar esta situación de posesión, de control sobre los cuerpos de los otros, ¿no? Y está otro epíteto para referirse también similar a ama de color, color serio, ¿no? Que es algo que lamentablemente yo he escuchado hasta el día de hoy en el contexto peruano, ¿no? Y también esta además proximidad ¿no? Se habla de la mujer, la ama, y bueno, también a continuación se habla de la casa, como si la ama además fuera un objeto más, ¿no? Un inmueble relacionado con la casa, ¿no? Esta otra foto es muy elocuente, está nombrada por en la misma página, en el mismo grupo de Facebook. Linda foto de una niña a caballo con su madre, pero vemos un tercer personaje, humano, digamos, también está el caballo, pero la mujer afroperuana, ¿no? que aparentemente es la ama de esta niña, no es nombrada, ¿no? Y esto suscita una serie de comentarios, ¿no? Entre los que reconocen esta discriminación, ¿no? No es invisible, invisibilización sociocultural, y hay algo muy concreto y potente que dice una comentarista: omitir es discriminar. Me parece muy poderoso eso, y eso nos lleva a qué opciones tenemos. Ayer nos preguntábamos acerca de las reparaciones que podemos hacer, ¿no? Que van más allá de una cuestión económica. Algo que a mí me gustaría llamar la atención para cerrar es este libro de producto de la exposición que recientemente, bueno, hace poco tiempo realizó el Musée d'Orsay sobre el modelo negro, ¿no? Y entendamos modelo como los modelos que servían en las escuelas de Bellas Artes, y el modelo como una cosa paradigmática, ¿no? Y una de las cosas interesantes que plantea los organizadores de la muestra es identificar a estas personas que hay, ¿no? en los cuadros, ¿no? Por ejemplo, un cuadro como el Olimpia de Manet, ¿no? Tan famoso, hemos llegado a saber que la mujer que sirvió de modelo era una mujer libre llamada Laura, ¿no? Laure. Como dice Anne Huygonet en esta cita del libro, de su artículo en el libro, es: nombrar o no nombrar es un acto de poder, ¿no? Y entonces creo que el hecho de que llamemos la atención sobre estas cosas, estas prácticas, y las consumos de estas imágenes que hemos visto, por ejemplo, nos deben ayudar a reflexionar acerca de cómo hemos evolucionado con estas deudas pendientes que son urgentes de sanar en diversos contextos de América y el mundo. Bueno, espero no haberme excedido mucho y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Carlos. No, ha estado muy bien con el tiempo, también muy interesante. Yo reservo mis comentarios para el final. Para seguir entonces con el programa, vamos a, yo creo, continuar con una presentación que va a tener también mucha resonancia con los temas aquí tratados. Yo tengo el gran placer de recibir y de presentar a Isabel Tozán Castellanos, quien fue mi directora de tesis hace algunos años, hasta hace algunos años. Entonces Isabel Tozán es catedrática de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Bordeaux-Montaigne
Es miembro del Instituto Universitario de Francia y miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua. Ha publicado, bueno, muchísimos trabajos importantes, es una gran reconocida peruanista. Voy a citar algunos de sus últimos trabajos, publicaciones: Viajes, exilios y migraciones, representaciones en la literatura latinoamericana del siglo XXI. También ha publicado Peruanismos en Burdeos, junto con José Antonio Mazzotti. También ha estado a cargo de la edición del volumen titulado Representaciones internas y miradas externas sobre el Perú y la América Andina. También quisiera destacar su última edición, publicada por Cátedra de los Ensayos y Poesías de Manuel González Prada, uno de los autores que conoce o que ha trabajado con mucha dedicación. En Francia, Isabel Tozán coordina el programa interdisciplinar Escrituras Migrantes Latinoamericanas, EMILA, sobre la historia de la migración transatlántica, artistas, viajeros y migración, entre Francia y Perú durante los siglos XIX y XX. Bueno, Isabel nos va a presentar una ponencia titulada La representación afroperuana en los álbumes de acuarelas de Leoncio Agrán. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí y un gusto escucharte. Muchas gracias a todos. Espero que me oigan bien, que no tengamos ninguna interrupción. Aquí estoy en mi oficina en la universidad hasta las 5 para evitar luego quedar encerrada y la conexión es un poco inestable. Bueno, en fin. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Paso a la siguiente diapositiva. Les presento, aunque mucha gente entre ustedes han de conocer los álbumes o algunas acuarelas del diplomático Leoncio Agrán. Fue un diplomático francés que estuvo en varios países y entre ellos estuvo en el Perú en 2 oportunidades, primero en los años 30 y luego a finales de los 40. Sus álbumes de acuarela han sido digitalizados y es a partir de esta digitalización que tuvo lugar hace unos años que les presento este trabajo. El primer álbum incluye 49 acuarelas y el segundo álbum casi el mismo número de acuarelas. La diferencia es que en el segundo tenemos la certeza de la atribución a Leoncio Agrán, ya que las acuarelas llevan la firma, el monograma de Leoncio Agrán. He calculado que son aproximadamente el 40% de las acuarelas las que representan a tipos, a la población afroperuana. Las acuarelas de Agrán sirvieron para ilustrar muchos libros de historia, entre ellos el ensayo de Carlos Aguirre, Breve historia de la esclavitud en el Perú. Pero en aquellos momentos con copias de mala calidad, como lo repito ahora, esas acuarelas están digitalizadas y de excelente calidad gracias a la Biblioteca Nacional de Francia. Pues bien, me di al revisar en la biblioteca misma primero, con esa nota inserta en uno de los álbumes en que Agrán apunta la autoría de las acuarelas. Dice lo siguiente, y la expresión es también significativa, aunque siempre hay que pensar que un francés es el que escribe, en este caso. Desde la mirada francesa escribe, fueron pintados por un hombre de color,
un homme de couleur. Bueno, en el Perú de la época se hubiera dicho un hombre de color modesto y había otros eufemismos. Engrand usa el eufemismo homme de couleur, llamado Sancho Francisco Fierro, que nunca estudió dibujo, pero que, sin embargo, tuvo muy buenos ingresos vendiendo a los extranjeros esos productos de su trabajo que al menos tuvieron el mérito de una gran exactitud en cuanto a tipos y detalles. Es interesante esa información porque es apuntar, no se tenía, hasta el segundo medio siglo XIX, no se tenía la certeza del nombre del pintor. Aquí antes, ya que los álbumes son anteriores a mediados del siglo XIX, hay ese testimonio de Engrand acerca de Francisco Fierro. Bueno, no he señalado el plan que he seguido. En realidad he dividido ese trabajo en 5 partes relacionadas con el tema de la representación afroperuana. Esos 5 temas son los amancaes, infancias en las acuarelas, mistureras en las acuarelas, mataperros, travestis y diabladas. Entonces empiezo con las acuarelas referidas, porque hay 3 referidas a Amancaes, a la fiesta de Amancaes. La primera de esas acuarelas lleva el título a mano, manuscrito, La danza de la Zamacueca en los Amancaes, escena de negros. ¿Qué son los Amancaes? Es una fiesta popular al aire libre. Aquí se observa un puesto, el puesto de una cofradía como fondo. También se observa ese baile, la Zamacueca, y se lee una inscripción, baile del toro mata. La otra parte no es muy legible. Esa inscripción aquí permite pensar que se trata de una acuarela procedente del taller propio de Francisco Fierro, porque en otras acuarelas también hay ese tipo de inscripción manuscritas. Que era el Cerro de Amancaes. El Cerro de Amancaes era un lugar de festejo desde junio hasta septiembre, y es un motivo en la literatura y la historia del segundo medio siglo XIX e inicios del XX. Tratan de esa fiesta 2 publicaciones recientes, una sobre los relatos de viajeros y otra fuente es de David Pino, Paseo a Amancaes. Amancaes entonces es un cerro, una loma en las inmediaciones de Lima, que en el invierno de Lima cubría de esas flores. David Pino apunta el final de esa celebración de la fiesta de Amancaes, como deja de ser popular, porque dice: el presidente Leguía y el alcalde del RIMAC deciden la participación del folclore del Ande. Ello no gustó a muchos criollos y la fiesta empezó a decaer. En los álbumes tenemos esas 2 acuarelas en el primer álbum, esas 2 acuarelas de la Zamacueca, la misma danza, con una leyenda a pie de la acuarela 43, con esa indicación, la danza de la Zamacueca, por una pareja compuesta con un negro y una india desclasada. Bueno, son traducciones del francés. La palabra desclasada, a mi juicio, es una mala traducción del español, una india descastada, cual corresponde a una categoría en las clasificaciones o sea, una mestiza. Y la segunda acuarela lleva la misma leyenda,
lleva simplemente la palabra idem, ¿no? Es decir, otra escena de Zamacueca. Mucho más atractiva es esta acuarela también del primer álbum, la 46. Probablemente yo emito la hipótesis de que procede de otro taller de acuarelista como el de Francisco Javier Cortés, por el trabajo diferente, los trazos muy diferentes. La acuarela lleva la leyenda Balancín, siempre está en francés, coche entre el campo y Lima, regreso de Amancaes, negro y mulato. ¿Qué vemos en esta estampa? Vemos entonces el coche adornado con las flores, con los amancaes amarillos. También en esa acuarela son notables la alegría del grupo de mujeres al interior del coche. También se observa la guitarra y la mujer tomando licor. Se observa asimismo la elegancia del balancín. De la escena se desprende una impresión de libertad, de alegría, como una versión siglo XIX de la Perrichola en Calesta. Esas acuarelas fueron las premisas de las tarjetas postales atractivas y exóticas para los europeos. Recuerden lo que apuntaba al inicio a qué sirven las acuarelas para una industria para los extranjeros. Ahora bien, esta acuarela es una de las más famosas de Enghien, de ahí tratar el tema de los amancaes. Esta acuarela ha sido reproducida muchas veces por la dificultad de acceso hasta hace poco tiempo al fondo. Lleva una fecha, septiembre de 1837, lleva el monograma Enghien, Leoncio Enghien, es el regreso de Amancaes, ese regreso visibilizado por las flores amarillas. Si describimos la acuarela, observamos, no obstante, esa escena supuestamente de fiesta, dos hombres con sombreros, dos ensombrerados, aquí, impávidos, a caballo, también en el balancín una celestina indiferente, y al final la escena es violenta por la postura de la mujer, el cuchillo en la mano del hombre, están dejando muerto también de cansancio al burro, la mujer que llama, no sabemos qué está llamando, pero en lugar de una interpretación, de interpretar esta escena como tan alegre, puede ser vista de otra forma. En todo caso, representa la embriaguez, el sexo y la fuerza. Ahora paso al tema de las infancias en las acuarelas de Enghien. Las acuarelas nos representan varios rostros de la infancia y adolescencia afroperuanas. Tenemos en el primer álbum la acuarela número 6, con esta leyenda Dama dudosa, seguida, siempre en francés, es la traducción, seguida de su paje, que lleva la alfombra para la iglesia. Según el decreto de libertad de vientres de 1821, el paje, o sea, el criado, es libre. Pero la librea y el caminar 3 pasos atrás plasman la completa subalternidad, aún con un ama tildada de dama dudosa. La vestimenta del niño, esa vestimenta oscura, refuerza la invisibilización. Evidentemente esta acuarela no es de Leoncio Enghien,
Pero en el otro álbum tenemos esa segunda acuarela como inspirada, me parece, por la primera. Y esa segunda acuarela sí es del diplomático, con fecha noviembre de 1837. Vemos reinterpretado el niño que lleva la alfombrilla de su ama y se encuentran con otros 3 niños que visten de angelitos, como por la fiesta del Corpus, con cruces floridas de Amancaes. Mi interpretación de esa acuarela procede de otra acuarela sobre el mismo tema que fue comprada por el encargado de negocios, Jean-Maître de Fossé, y esa acuarela está en el Museo de Arte de Lima en la donación Verme. En el mismo primer álbum tenemos esa acuarela de tipos de mujeres con la indicación de los oficios representados, vendedoras ambulantes, india fresquera vendiendo limonada, negra buñuelera vendiendo buñuelos, chichera, vendedora de chichas de cerveza de maíz o bebida de fruta fermentada. Además, yo observo que esas vendedoras, si bien están descalzas, lo cual señala su posición subalterna, pertenencia a la plebe, lo que se llama la plebe en español en el Perú. Por otro lado, esas mujeres son altas y fuertes. La madre y el niño y el niñito forman un solo cuerpo. Una acuarela ahora de Enghang, que también representa la infancia. Esta acuarela, típica de las de Léon Xionghan, creo que se puede interpretar como elogio de las madres afroperuanas, que nos muestra la acuarela nos muestra una escena de mercado, pero es un mercado, son los puestos, todo está bien ordenado, todo está con mucho aseo y la madre cuida mucho al niño chiquitito. Otra escena del mismo álbum, también con la infancia. Aquí la infancia es este niño que contempla una procesión a las autoridades eclesiales y militares. Se ven los rostros de un coronel, de un cura afroperuanos. En cambio, los demás rostros quedan invisibles debajo de los sombreros y se representa también la insolencia del niño ante las autoridades, o la libertad, el atrevimiento. Tercera etapa de esa presentación. En los álbumes de Léon Xionghan hay varios tipos de mistureras. ¿Qué son las mistureras? Son mujeres como esta que tienen a la vista, que llevan entonces una bandeja de mistura, mezcla de flores y fruta olorosos, regados con fragancia, y que esas misturas las llevan, se nos dice, las mulatas o sirvientas de casa grande a la iglesia. En el caso de la primera acuarela, que es de tipo Pancho Fierro, Francisco Fierro, es notable aquí la elegancia de la postura y la elegancia del traje de la misturera. Al final del mismo álbum tenemos esta acuarela sobre la que ya hice varios comentarios en otros coloquios. Me encantó esta acuarela es magnífica, y Enghang explica de qué se trata esa escena curiosa, atractiva, exótica desde Europa, que no lo es
para los peruanos, porque ellos sí, para ellos es una escena de la vida cotidiana. ¿Qué es esta escena? Es la traducción: negras y mulatas en traje de gala y de fiesta. Son las criadas o antiguas esclavas de las damas de la ciudad. Van decoradas por sus amas, que las visten con sus joyas y chales más hermosos, para asistir a las procesiones, quemando incienso y llevando una bandeja de mistura para entregar como ofrenda en la iglesia. A veces se ha llegado a ver hasta 50 mistureras juntas. Otro tipo que se repite entre los álbumes de acuarelas es el tipo, el tipo del mataperros o perrero. Y primero puse esta otra acuarela de un negro alquilado para acompañar un entierro. Las familias envían el mayor número posible de criados para acrecentar la comitiva fúnebre. Y lo que puede llevar en la mano muchas veces es un cirio, una vela grande, que es otro indicio de poder, de riqueza. En el primer álbum de Enghien tenemos la acuarela 41 con la leyenda Perrero, empleado de la catedral encargado de cazar a los perros de la iglesia. Y luego esa escena que puede parecer desde la realidad de hoy muy desagradable, pero que corresponde a la realidad de la época, la proliferación de animales y la necesidad también de proteger la calidad del agua, me imagino. Son aguadores, y la horquita, así se llama, la horquita forma parte de la indumentaria de los mataperos, como lo vemos también en la colección Vermschumet. Mi conclusión de esas acuarelas es que ostentar, abastecer la capital, son los cometidos de la población masculina afroperuana, y son esos cometidos que podríamos relacionar con la situación más reciente del siglo XXI, de la pandemia. Por último, en las acuarelas es notable ese tipo, y sobre todo la leyenda en francés, y que traduzco, en esos dos casos. Primero tenemos apuntado al pie de la imagen: negro maricón vendedor de cucardas, maricón dulcero vendiendo en la plaza de toros. La otra acuarela es de la colección Vermschumet, que ya mencioné, y lleva una fecha anterior, 1827, y es atribuida al quiteño Francisco Javier Cortés. Al final del primer álbum de Enghien tenemos este trío, que también ya lo he comentado en otro congreso. Este trío, y es una acuarela fabulosa a mi juicio, que ha sido, bueno, desconocida, ya que se conocía más que todo la acuarela del combate de la pelea de gallos y la de Amancaes. Ahora bien, esta acuarela lleva la leyenda siguiente. Es la última del álbum. También una interrogante es la ordenación, la selección de las acuarelas. Es una escena callejera con hermano Lego del convento de los Recoletos pidiendo limosna por la ciudad. En el centro, mulato maricón, la palabra en castellano está en el texto en francés, en traje de gala de cortesana. Y
un estudiante de filosofía del Colegio de San Carlos, de la Universidad de Lima, vestido de parada. Bueno, he dado en otro evento una interpretación de esa escena y la reitero aquí, una escena de seducción entre tres hombres, una escena de seducción, de prostitución, y no creo que el hermano Lego también está en una postura dudosa, como se escribía acerca de las primeras acuarelas que vimos, ya que ese hermano Lego tiene una apariencia y una postura muy femenina. Por último, está esta acuarela que lleva como leyenda la danza de los diablos de Guayaquil. Podríamos pensar que estamos fuera del Perú, pero viene, se agrega la danza de los diablos de Guayaquil, que va delante de la cruz de la parroquia en las procesiones durante las grandes fiestas de los arrabales de Lima. Negros y mulatos gordos, 1838. Ahora bien, se puede comentar, además de esta leyenda que sitúa la estampa, observar que en el centro lo que tenemos son las dos mujeres que bailan disfrazadas. Y con esto termino. Espero que hayan podido seguir mi presentación. No tengo ni idea del tiempo.